Bienvenido a tu podcast Influencia. Como en cada episodio, aquí estamos contentísimos de poder contar con tu asistencia y tenemos una invitada de lujo que va a estar compartiendo con nosotros por el transcurso de este impactante episodio. Con muchísimo gusto recibimos a Francina de Saber Decir. ¡Yay! Gracias, Pedro, por la invitación. Yo súper contenta de acompañarte y acompañarlos a ustedes también aquí. Claro, qué bueno poder contar con tu asistencia. De verdad que te agradecemos mucho el hecho de que haya hecho un espacio para compartir con nosotros el día de hoy y aportar a la comunidad que te escucha y va a estar degustando este magnífico episodio. Podríamos iniciar compartiendo un poquito de tu historia, Francina. ¿Podrías compartirnos tu background, qué has hecho Claro. anteriormente y cómo llegas a compartir con nosotros el día de hoy? Mira, yo diría que yo pequeña fui una comunicadora frustrada. Yo quería estudiar comunicación, me fui por el área de negocios. Francina, estudia algo que deje dinero, Ujú. etcétera. Vengo del mundo corporativo, del mundo financiero. He trabajado en el sector público, sector privado y público-privado. Vengo con MBA, con certificaciones internacionales, certificaciones locales. Un background bien corporativo Ujú. mezclado con Wow. bien comunicativo. De manera paralela, yo me ocupé de que esa vaina de comunicadora no se perdiera. Hice muchísimas certificaciones locales, internacionales y especializadas en oratoria que me han permitido entonces entregar una educación de valor en el área. Súper, Te súper. súper resumo. Sí, sí. Realmente me parece súper interesante. Te comentaba tras cámara que nosotros vemos la importancia que tiene la comunicación para aquellas personas que quieren trascender, que quieren lograr desarrollarse personal, profesional y financieramente. Entonces, creo que hace mucho sentido tenerte aquí compartiendo con nosotros el día de hoy desde esa perspectiva. Y me gustaría que tú le compartas a la audiencia cómo inicia el proyecto de Saber Decir. Saber Decir nació en plena pandemia, Mm, en marzo 2020, cuando aquí cerraron la ciudad. sí. Mi familia recogió y nos fuimos para Jarabacoa 3, 4 meses. O sea, yo Wow. no supe ni sé lo que es estar trancada en un apartamento, gracias a Dios. Yo la pandemia me la pasé entre montañas y ríos. Wow. Entonces, en ese momento yo me llevé muchos libros que tenía en casa y dije, bueno, yo no sé qué tiempo voy a estar aquí. Vamos a llevarnos material de apoyo para uno no salir con la mente hueca de esto. Ujú, Dentro de esos libros había uno de comunicación y oratoria y mi mentalidad ante ese libro fue como que, wow, esto es algo tan básico ujú. que en el colegio no te lo enseñan, en la universidad no te lo enseñan, y no es hasta que tú tienes algún puesto laboral o la vida misma te lleva a ver la necesidad que tú te ocupas de la parte de comunicación y oratoria. Cierto. Esto fue en marzo y lancé el proyecto en agosto 2020. Wow, pero lanzada, ¿verdad? Lanzada, Lanzada. lanzada, pero ese proceso fue súper interesante porque eso fui yo buscando una línea gráfica, que cómo se iba a llamar el proyecto, Ujú. haciendo el proceso legal correspondiente también, porque Sí. como era una marca, bueno, ONAPI debe de Ujú. estar envuelto en eso Claro que también. sí. Y yo te diría que a pesar de que Saber Decir se lanzó en agosto 2020, esa vena de comunicadora, como te mencionaba anteriormente, Ujú. siempre ha estado ahí. Así que yo creo que Saber Decir en mi corazón, en mi vida, ha estado desde muy temprana edad. Ok, wow, qué excelente. Entonces, iniciaste leyendo los libros, te fuiste capacitando en ese ámbito, lanzas el proyecto como marca personal y cómo fueron esos inicios? Cuéntame acerca de los inicios, Mucho sobre... síndrome del impostor. Ajá. Esos 6 meses de lanzo el proyecto, no lo lanzo, ¿qué hago? No hago, va a funcionar, Ujú, qué miedo ujú, al qué dirán, miedo al ujú, rechazo y si esto no funciona. Pero yo recuerdo que yo dije, bueno, lo lanzo un sábado. Yo estaba de fin de semana con mis amigas. ujú. El celular se me ahogó, Pedro. Se me Se ahogó. Y, ahogó. y yo dije, ok, cuando yo tenga mi celular de regreso, lanzo esto sin importar cómo. Y esa pequeña presión que yo me puse en los hombros Ujú, para salir con Saber Decir, me sirvió de gasolina para darle empuja. ujú, Una vez lanzado, bueno, yo con empleo fijo, ujú. con maestría y un nuevo proyecto, pues me tocaba a mí asumir todo. Yo diseñaba, yo creaba el contenido, yo respondía a los DMs, los comentarios, los likes, chequeaba todo. Y eso duró
varios meses Ujú. hasta que llegó un punto que yo dije, no, ok, tengo que empezar a buscar ayuda si yo quiero que esto sea sostenible en el tiempo. Claro. Claro. ¿Qué recomendación tú le darías a esas personas que de repente están desarrollando su marca personal y tienen ese síndrome del impostor, que de repente no quieren salir en cámara por tal o cual razón, y que tú, como bien expresas, lo viviste? ¿Cómo te sobrepusiste a eso? Yo tengo un juego Ujú. de manera personal y es preguntarme qué es lo peor que puede pasar. Tú juegas al peor escenario posible, porque cuando tú te haces esa pregunta, tú te vas a dar cuenta que el peor escenario no es tan grave, Mm, objetivamente hablando. sí. En ese momento yo, bueno, ¿qué es lo peor que pueda pasar? Que no funcione. Ok, ¿cuál ha sido mi inversión en esto? Ok, ¿cómo se ve afectada mi reputación? ¿Pierdo mi trabajo? No. ¿Pierdo mi maestría? Tampoco. ¿Qué es lo que, qué es lo peor? ¿Que yo tenga que cerrar el Instagram? No es tan grave. Ujú. No es tan grave. Sí. Entonces, jugar al worst case scenario ayuda mucho. Ujú. Y eso es lo que me funciona a mí, no solo esa vez. Yo lo juego cada rato. Porque el síndrome del impostor siempre está como merodeando, merodeando. Wow. Ese es mi consejo. Eso sí está poderoso. De verdad que sí. Bien, entonces tú mencionabas que de repente iniciaste el proyecto, llegó un momento donde tuviste que empezar a, digamos que subir otras personas a bordo. ¿Cómo fue ese proceso de pasar de, digamos que, emprendedora, ¿verdad? Que estabas iniciando, a ya tener una visión más de empresaria, donde tienes que incorporar personas al equipo y donde ya Francina no quiere o no necesita hacerlo todo, sino que quiere compartir, digamos que de esa porción del pastel que está generando. Yo tengo un criterio que en ese momento lo puse en práctica y a la fecha también. Tu activo más importante es el tiempo. Desde que tú veas que hay algo que te está consumiendo tiempo y no te está generando para tus ingresos en tu emprendimiento, es un buen momento para empezar y ponderar delegar. ¿Qué me pasaba a mí? Yo empecé diseñando y creando contenido, Ujú. pero yo tenía la maestría y tenía una gerencia y mercadeo corporativo sumamente demandante. Y yo, bueno, quiero que siga funcionando. ¿Qué hizo Francina? Sacrificó parte del salario de su empleo fijo y contrató una agencia. Empecé a caminar con la agencia. Tacatán, 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 tacatán. Luego, ¿qué pasó? Mis necesidades fueron cambiando. Ujú. Ya no solo yo necesitaba contenido estático, gráfico que me suban, Ujú. yo necesitaba empezar a grabar. Videos. Estudio, hora de cambiar de agencia. Ujú. Ta, 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 ta. Que yo me di cuenta que llega un punto que me dejó de funcionar porque ahora tocaba integrar nuevas plataformas y yo necesitaba un equipo más estructurado. Cuando tú ves tiempo, necesidad y el tiempo y lo que a ti te toma ejecutar, Ujú. tú empiezas a ponderar esas posibles delegaciones. Yo empecé contratando una agencia hace 4 años y medio Ujú. y a la fecha yo tengo un equipo de más de cinco personas, cada una con un rol o administrativo, Ujú. o digital, o Ujú. mercadológico, aparte de las subcontratas de mercadeo y demás que también son necesarias. O sea Ujú. que estamos hablando de que Saber Decir tiene aproximadamente 15 personas detrás de ella, Wow. en sus diferentes roles. Pero esto tú empiezas a entenderlo cuando tú ves valor en el tiempo. Ujú. Porque al final, mi rol puede ser como empresaria, Ujú. pero un empresario no trabaja solo. Sí, A sí. mí al final lo que me toca es enseñar, ser estratega, dirigir, pagar y crear Ujú. contenido. Ujú. Pero yo de mandar un email marketing no tengo un expertise, Ujú. tengo un equipo para eso. Ujú. Hay un libro súper interesante que yo lo recomiendo muchísimo, que es Good to Great, de Jim Collins, de bueno a Wow. extraordinario. Sí, 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 sí. Ese libro, Disculpa, sonrío porque casualmente el domingo lo tenía en mis manos y lo estaba considerando. y no lo No compraste, lo compré porque me quedé con la idea. encuesta. Sí, estaba Ajá. apresurado y dije, no lo voy a comprar porque estaba considerando 3 libros diferentes. Y dije, no voy a comprar ninguno, vengo luego y tomo una decisión con un poquito más de Bueno, tiempo. aquí estoy para decirte que lo compres Good to y se great. los recomiendo. El Sí. libro viene con una hoja, con un material de trabajo Ujú. también, Sí.
que te ayuda como a aterrizar las ideas. Lo Sí. interesante del libro es que los primeros 2 capítulos, y dándoles un poquito de contexto, el Ujú. libro habla de los resultados de una investigación de décadas de empresas que pasaron de buenas a extraordinarias, multinacionales de diferentes industrias. Wells Fargo, Walgreens, Walmart, Ujú. etcétera. Los primeros 2 capítulos hablan de la gente. Ujú. Primero del líder, Ujú. del tipo de líder que tú debes o aspiras a ser para Ujú. llevar una empresa de un punto A a un punto B. Ujú. Y 2, de la gente que tú tengas montada en el tren. No del objetivo, no del modelo de negocio, no del capital de trabajo, la gente. Wow. Y partiendo de ahí es que tú empiezas a dirigir el tren hacia donde tú quieres llegar. Sí. Wow. Yo pensaba que íbamos a hablar de comunicación. Podemos Sí, llegar ahí no, vamos a también, llegar, porque vamos a está llegar. muy mezclado, Sí, ¿eh? no, vamos a llegar, pero me resulta interesante porque todo lo que tú has tirado ahí es fenomenal. Vamos a rescatar esa frase que tú utilizaste de que uno empieza a hacer esas inversiones cuando ve valor a través del tiempo, o sea, cuando tiene una visión a futuro de lo que está No construyendo. solo a futuro, pero también de tu tiempo Sí. como persona y como empresario. Un consejo que me dio un muy buen amigo hace un tiempo y también lo llevo a la fecha es: el que ve el emprendimiento como un hobby se le queda como un hobby. Ujú. El que ve su emprendimiento como un pasatiempo se le queda como un pasatiempo. Ahora, si tú ves tu emprendimiento como un negocio, Ujú. como una empresa, y lo manejas como tal, Ujú. pues tú tienes muchas más posibilidades de que esa empresa crezca y no se quede estancada en algún punto. Claro. Tú sabes que iniciamos, tú mencionaste, tú iniciaste mencionando que tenías certificaciones a nivel nacional, internacional, una preparación amplia, pero me gustaría escuchar a nivel digamos que familiar, ¿cuál fue la incidencia en esa mentalidad que tú tienes hoy en día de tu familia? ¿Fue algo que aprendiste de tus familiares o lo aprendiste en la universidad o lo aprendiste en los libros? Yo te diría que un conjunto de cosas. Ujú. No te puedo decir, mira, Pedro, fue esto solamente. ¿Por qué? Porque de las experiencias familiares, si tú las manejas, aprendes de ellas. Ujú. De mis experiencias académicas, locales e internacionales también. Pero también la personalidad y la forma en que tú pienses incide muchísimo. Ahora, sí yo he tenido roles en mi casa que me han ayudado a hacer. Mi abuela fue maestra por 40 años, Ujú. comunicadora también. Wow. Mi padre, vendedor innato, mercadólogo, le cae bien a todo el mundo. Ay, qué chulo. También. Mi mamá, la creativa. Eh, Mi abuela paterna, emprendedora, en buen dominicano, tirado para adelante, fajador. O sea que hay genes ujú, ujú. Sí, sí, que ay, si uno los abraza, puede sacar lo mejor de ellos. qué bien, qué chulo. Entonces, inicias el proyecto, te lanzas, empiezas a sacrificar dinero de tu salario para financiar tu proyecto. Háblame un poquito de eso. Correcto, correcto. Cómo fueron esos inicios entonces para esas personas que están pasando precisamente por ese momento? Mira, yo voy a empezar comentándote que la gente cree que todo es flores y colores. Ah, Ujú. no, mira esa niña, es de su casa, ya le pagan todo, claro que va a tener. No, yo vivía en casa de mis padres, pero pagando mis gastos fijos. Mi supermercado, mi seguro de salud, mi seguro de vehículo, mi gasolina, mis salidas, mis viajes, todo. Y sacando para mi emprendimiento también, o sea, sacar capital para una página web, para pagarle un equipo, etcétera. Entonces, partiendo de ahí, lo digo porque la gente lo palpa muy desde la superficie sin entender lo que hay detrás. Sí, señores, yo sacaba de mi partido del salario fijo, sacrificaba otras cosas para poder entregárselo a saber decir. Y eso duró hasta hace un año, que yo renuncié a ese empleo fijo para dedicarme a tiempo completo. Por eso tú ves que yo di este salto cuántico de renunciar a un trabajo sumamente prometedor, la verdad, pero es que yo no salí a inventar tampoco. Ya yo vengo con una base de 4 años, puliéndola para entonces lanzarme de lleno y lograr ya los próximos objetivos que tenemos. ¿Cómo fue ese proceso de tú decir, tú sabes qué, hay una buena posición, una posición bien prometedora, como tú mencionas, pero yo voy tras mis sueños? ¿Cómo fue ese proceso? Yo tomé esa decisión en octubre del año pasado, pero ya en mi cabeza yo lo sabía desde hace años atrás.
Siempre hay una corazonada, siempre hay una intuición que te dice hacia dónde, pero es difícil. Es difícil. Primero, porque tú tienes padres que te van a decir, ¿cómo tú ves ese trabajo? No. Ujú, Tienes también jefes y líderes que te ven, te proyectan. ujú. Y es cómodo, señores, tener un empleo fijo. O sea, Ahí sí, es chulo y se lo desarrolle esa aseguro. idea, desarrolle esa idea. O sea, señores, es muy cómodo que te entren los 15 y los 30 y tu bono a fin de año y doble sueldo y Sí, sí, etcétera. sí, sí, ¿Cómo tú le sí. dices que no a eso? Yo hice un proceso de hacerme un poco la ciega, jugar al peor escenario posible y mis respuestas en ese momento fueron, peor escenario, que yo tenga que volverme a emplear. Yo estoy súper joven, yo en ese momento vivía en casa de mi padre todavía, no tengo hijos, no tengo compromiso mayor, mi préstamo del vehículo, mis gastos fijos. Si me tengo que volver a emplear, me vuelvo a emplear. Yo tengo un tremendo background académico y profesional, eso es lo peor que puede pasar. Mm, Ahora, ¿qué me hizo a mí tomar la decisión? Ver que a mí me faltaba tiempo para hacer crecer, saber decir, el mismo criterio ujú, anterior. ujú, Cuando yo me di cuenta que mis 8, 9, 10 horas laborales estaban siendo dedicadas a algo que no iba a ser mío, teniendo el potencial de hacerlo crecer con algo mío y verdaderamente entregar servicio y valor, yo dije, ok, me hago la ciega, adiós beneficio y hablamos luego. De hecho, algo súper interesante, yo no lo comento mucho, es que yo le avisé a mis padres luego de haber tomado la decisión y luego de haberlo anunciado. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe la incidencia que tienen los padres en uno y cómo influyen. Y yo sabía que si yo iba a consultarlo previamente, fácilmente que no tomaba la decisión. Entonces hay que ser muy sabio y aprender a discernir cuándo sí y cuándo no. Porque no es que todas las decisiones que tú vayas a tomar sean así. Sí. Pero ya yo sabía lo que yo iba, yo sabía lo que yo quería, sabía que posiblemente no lo iban a entender. Ujú. Y yo dije, bueno, me hago la ciega también. Ahí te resumo. Qué bien. Y supiste jugar tus cartas, porque lo importante ahí en ese caso era que tú reconocías cuál era la situación que tenía, tanto con ellos como con tu proyecto. Y desde esa perspectiva supiste jugar tus cartas. Entonces, vamos a hablar de esos momentos de, digamos, de, luego de que ya lanzas tu proyecto, te dedicas a saber decir al 100%, esos momentos que pagaron ese esfuerzo, digamos que ese sacrificio que hiciste en su momento. ¿Cuáles han sido esos momentos como de más luces en todo este proyecto de saber decir? Uf, han sido muchos. Ujú, Y cuando me pongo a pensarlo, se me eriza la piel y todo, porque es tan bonito ver cómo tú tomas tu pasión ujú, y la tornas un servicio. Porque me ha pasado mucho que me topo con comunicadores de larga data y ellos mismos me dicen, óyeme, a mí me cuesta hablar en público. Ponte tú alguien que tenga toda su vida en la radio y, óyeme, me paro frente a 500 gente y me tiembla la mano. Entonces, cuando yo tomo mi pasión, que para mí es sumamente innato hablar en público, o sea, a mí no me da miedo, y lo presto al servicio de los demás y veo las transformaciones ujú, que se logran gracias a las buenas herramientas de comunicación, ujú. gracias a el despertar de conciencia y el crecimiento personal, yo digo, wow, Sí, aquí hay algo. esto es más grande que Sí, yo. sí. Entonces, momento de luces, Ujú, cada vez que puedo palpar eso, cada vez que cierro una mentoría, cada vez que doy una charla, cada vez que doy una conferencia, cada vez que tengo un taller, una capacitación empresarial, cada vez que veo un comentario en Instagram o en nuestro WhatsApp de Saber Decir, dando las gracias, viendo cómo gracias a la comunicación verdaderamente uno transforma vidas y de claro que sí. manera muy integral. Otro momento de luz, recientemente tuvimos nuestro primer evento Ujú, el pasado 28 de septiembre y yo poder ver, palpar lo que yo dibujé en una libreta ujú, hace 2 años, ujú. es como que, wow.
La gente cree en la manifestación, pero la manifestación tú tienes que sembrar la mata y Sí, echarle agua sí, hasta que crezca y sí, salga la manzana. Eso no sí. fue que sembraste la semilla y te Ujú, fuiste. ujú. Entonces, el poder palpar cómo se transforman vidas gracias a la comunicación y cómo yo en mi caso me siento instrumento para eso, es sin duda la luz más grande detrás de todo saber decir. Qué bien, qué bonito suena eso. En ese mismo orden, ¿cuál entiendes tú que han sido, digamos que, los retos más grandes que enfrentan las personas que pasan por una mentoría tuya, o más bien que por esa razón es que llegan a donde ti, en cuanto a comunicación se refieren? O sea, ¿cuál es eh, digamos que el mayor reto que presentan las personas que hace que se acerquen a tus mentorías? Mira, yo he trabajado con todo tipo de perfiles, doctores, ingenieros, directivos, dueños de negocios, empresarios, doctores, creo que lo mencioné, políticos, estrategas, de todo. Ujú. Y lo único que tienen en común toda esa gente Ajá, es la comunicación. ok. Ahora, cuando tu comunicación no ha sido pulida o ha sido basada en malos hábitos a lo largo de tu vida, tú vas a tocar un techo o te vas a dar con una pared Ujú, y te vas a dar cuenta que te estás trabando cuando estás hablando en público. ok. Cuando tú estás rechazando oportunidades por miedo al que dirán o por no sentirte capaz Mm, o por tener miedo a hacerlo mal. Cuando alguien tomó tu posición laboral sobre la tuya, un ascenso. ujú, Cuando tú dejas de tener conversaciones importantes y pierdes vínculos personales por no saber tener esas conversaciones. mm, Cuando tú dejas pasar por la vida miles de oportunidades y cuando te das con esa pared, tú dices, oye, me paré porque yo no lo supe comunicar. ujú, Entonces, hay una alta gama de situaciones, miedo escénico, velocidad de la voz, no puedo estructurar en mi cabeza el mensaje, se emite diferente, tengo que trabajar las S, tengo que trabajar la L, tengo que trabajar mi lenguaje corporal porque mis expresiones faciales andan a lo loco o no ujú. puedo controlar las manos. Estas son todas las necesidades y contando por lo que las personas se acercan a mí. Claro. Y algo súper interesante también es que eso en la parte técnica, Ujú, también la parte de asertividad y efectividad es algo que yo puedo palpar mucho en las necesidades de mis estudiantes. Personas que han tenido reuniones de equipo y su equipo termina llorando o que no sabe cómo entregar un mensaje asertivo o efectivo. Mira, a mí nadie me entiende. Y viene esa impulsividad. Lo que pasa en nuestra cabeza es meramente lo que vamos a comunicar siempre. Entonces, tanto la parte, vamos a llamar psicoemocional, mezclada con estas técnicas de comunicación que son tan necesarias sin importar tu profesión, ujú, tu rol, lo que tú hagas, ujú, porque siempre estás comunicando, ujú. son las cosas que trabajamos y que puedo palpar como necesidad. Si, si tú pudieses resumir en tres consejos rápidos, eh, digamos que tres principios fundamentales para tener éxito en una comunicación efectiva, ¿cuáles serían esos tres consejos? Primero, cuida lo que tú consumes, Mm, porque en tu mente se va a generar todo lo que tú vas a comunicar. claro. Entonces, ¿qué tú consumes? Hay libros de crecimiento, hay podcast, ¿qué existe? Ujú, Número uno. Porque la lectura y el consumo de contenido que aporte va a ir estructurando tu mente a un lugar mucho más sano y ujú, mucho más maduro, que se va a traducir en una comunicación mucho más efectiva, elocuente y de valor. Entonces, consejo número uno, cuida lo que consumes. Número dos, trabaja en tu respiración. La respiración, señores, es la base y la madre de todo lo que tiene que ver con comunicación a nivel verbal y no verbal. Sin voz, perdón, sin respiración no hay voz. O sea, si yo quiero trabajar velocidad, pausas, volumen, modulación, proyección, se empieza con la respiración. Pero también, si yo quiero pensar mejor lo que voy a decir, yo tengo que darle oxígeno al cerebro para que procese. sí, sí.
Eso es biología. Sí, Eso es anatomía. O sea sí. que, número 2, respiración. Y número 3, el ejercicio consciente de comunicar. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú eres consciente de lo que tú haces o no haces, tú eres una persona responsable de ti. Y no vas a andar por la vida en piloto automático tercerizando tu comunicación. Dígase, eso yo no lo dije, eso lo dijo fulano, eso no es culpa mía. Mm, Esos terceros comentarios vienen de que o tú no estás siendo plenamente consciente de lo que haces con tu comunicación o no te estás queriendo hacer responsable. Y el ejercicio consciente de comunicar, o sea, yo estoy hablando contigo y yo sé el dedo que estoy moviendo, la ceja que estoy moviendo, el pie que estoy moviendo, porque Pero una cosa. yo estoy completamente consciente de lo que estoy haciendo y me pasa muchísimo en las conferencias también. Yo he tenido conferencias de 500 personas y yo sé el que entró, el que salió, el que se dio la espalda, el que está en el celular, el que está en cuchicheo y el que está en el cuchicheo me le paro al frente y no vuelven a hablar más nunca. Entonces, Wow. tener ese nivel de conciencia se va desarrollando, pero debe de partir de ti. Ujú. Yo quiero comunicar bien, yo quiero mirar a las personas a los ojos, yo quiero estar consciente de lo que hago, porque nos pasamos la vida en piloto automático. Sí. Te resumo, consumir contenido de valor, respiración y el ejercicio consciente de comunicar. Wow. Tú sabes que, gracias por esos 3 consejos. Tú sabes que cuando tú hablabas del ejercicio consciente y de cuando tienes esa oportunidad de estar al frente de 500 personas, me pongo a pensar en aquel que de repente está iniciando. ¿Cuál sería el consejo para ese que está iniciando y tiene que subir a tarima? Oye, eh, tú eres el que va a dar el mensaje, el anuncio. Ujú. ¿Cuál sería tu Tú sabes recomendación? que por esas personas, Sí. por ese target, fue que nació Saber Decir. Porque yo dije, a mí se me da muy natural, pero ¿qué pasa con el que no? Exacto, ¿Qué pasa con el ejecutivo, con el exacto. directivo, con el dueño de negocio, con el que quiere empezar en redes? ¿Qué pasa con esa persona que necesita tener las habilidades de comunicación que para mí son innatas, normales y he ido puliéndolas porque disciplina gana talento? ¿Qué pasa con esa persona? Ujú. Por eso nació Saber Decir. Consejos para ustedes. Prepárense. Me toca dar la reunión mañana en el trabajo. Preparación. La preparación en la comunicación es el 80% del éxito de cualquier intervención. Porque si tú te preparas adecuadamente, Ujú. porque prepararse no es escribirlo y leerlo 20 veces, embotellárselo y vamos Eso, arriba. magnífico. Eso no es prepararse. Si tú piensas en tu audiencia, desglosas bien tu tema, sacas lo que sabes, lo que no sabes, cómo lo vas a abordar, ensayas, practicas, vas al escenario, visualizas, sabes qué tipo de micrófono te va a tocar, tienes tu ropa lista, llegas con tiempo, tú tienes medio juego ganado, Ujú. más de medio Sí. juego ganado. Entonces, la preparación adecuada, lo que pasa es, Pedro y amigos, que venimos con la costumbre del colegio de dejar todo para último. Mm. De la universidad, dividirse la presentación la noche antes y el día antes. Sí, ¿Sí o no? sí. Entonces, venimos con ese mal hábito desde ese momento, que es el mismo hábito que va a tener un directivo cuando le toca presentar presupuesto, que la noche antes están chequeando la presentación. Es lo mismo. Ahora, ¿qué pasa si ese directivo sabe que una semana antes esa presentación tiene que estar lista porque yo la tengo que chequear y hay que tener un margen de error por si hay que cambiarla, por si cambia algún número, por si falta una partida y el día antes que yo solamente tenga que tenerle un USB? ¿Qué te parece? Sí, sí, no, totalmente comparto eso que tú mencionas. El tema de la preparación es vital. A veces nosotros vemos, vamos a un concierto de repente, vemos a los artistas, las entradas de luces, la coreografía, el sonido, y salimos maravillados por todo lo que vemos. Y realmente eso responde precisamente a la preparación, a la anticipación de diseñar, visualizar y llevar a cabo ese, digamos que ese proyecto de manera que pueda salir correctamente. Entonces, tú sabes que tú ibas hablando y yo iba pensando en todas esas personas que yo veo que de repente quieren iniciarse en lo que es la generación de contenido. Nosotros tenemos muchas personas que de alguna manera u otra pues se dedican al aspecto comercial como parte de la audiencia.
y tienen que hacer presentaciones de ventas a través de la plataforma Zoom. Uh, Y eso es como que, mira, como que un imposible. O sea, tú decirme que yo tengo que hacer una presentación a través de una plataforma Zoom, que al final del día es una presentación, eh, eh, yo no estoy preparado, yo no tengo el talento, ¿qué pasa si me hacen una pregunta que no sé? Y esas son como muchas, no sé si serían excusas, me gustaría escuchar tu opinión acerca de eso, excusas, justificaciones, que al final del día se solucionan con preparación. Mi primer webinar, de saber decir, como que Ujú, mi primer servicio ujú. fue un webinar de videoconferencias exitosas. Wow. Post-COVID, yo dije, aquí todo el mundo le toca usar una computadora para prepararse para algo. Ujú, Y yo preparé un material que de hecho lo sigo impartiendo ujú, de cómo tú puedes tener videoconferencias o reuniones virtuales exitosas. ujú. Y 4 años más tarde, ahora me doy cuenta que va muy de la mano con las mismas herramientas de comunicación. Prepararse. El hecho de que sea virtual no les resta importancia a esa reunión. Y esto lo digo muchísimo en mis talleres también. ¿Usted anda con una funda negra en la cabeza en la calle? Mm, No. no. Prenda su cámara. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Tú podrías repetir eso? Prenda su cámara, por favor. Prenda su cámara. Porque sea virtual, no hay que deshumanizar la comunicación, que es totalmente humana. Ahora, Ujú. si tú te levantaste 5 minutos antes de la reunión y tú estás con la cara hinchada todavía y en pijama, claro que tú vas a tener tu cámara apagada. Sí. Entonces, por eso es importante prepararse. Excusas que pueden venir por el tema virtual. Ay, yo tengo miedo a que me vean. Y esa reunión, si esa reunión hubiese sido presencial, tú no vas. Ujú, Tú no vas. Tú pierdes ese cliente, pierdes ese negocio. ujú, ujú. Que sea virtual no desestima la importancia de cualquier intervención. Yo lo veo así y lo comparto. Así que prendan su cámara Prendan su cámara. y organicen su background. Mira, Francina, me pongo a pensar en ese momento que tú tomaste por primera vez un micrófono, como tú mencionas que se te da natural. ¿Cómo fue ese primer momento? O sea, ¿tú recuerdas cuando te subiste a tarima y tal? Mira, yo no tengo una, y me duele porque me encantaría tenerlo. Yo no tengo una memoria exacta del primer momento en que yo agarré un micrófono, pero sí tengo una foto de Francinita Ujú. dando su discurso de Ya sé leer en su graduación de Ya sé leer. Ok. Y cuando yo veo eso, Se estima que esa fue la primera. yo pudiera decir, bueno, pudo haber sido la primera vez. Ujú. Y te digo que de verdad me hubiese encantado tener esa memoria fresca, ese recuerdo. Pero partiendo de ese momento y cuando veo esa foto, digo, óyeme, este es mi camino, Ujú. que se ha transformado en algo bellísimo porque ahora no es enseñar a la gente a hablar, es devolverte tu seguridad, tu confianza, tu autoestima, tu nivel de persuasión, tu nivel de impacto, que tú te sientas cómodo con lo que estás haciendo, porque a mí de nada me sirve decirte, mira, párate derecho y mira a la gente a los ojos para que tú transmitas seguridad Ujú. si dentro de ti verdaderamente no existe. Ahí, Entonces, desarrollalo, sí, por favor. yo inicio mis programas de mentoría hablando de ti, hablando del ser, de autoconocimiento, de ese despertar, de qué te trajo aquí, quién tú eres, qué te ha pasado y cuáles son tus próximos pasos en la vida. Y luego entramos a lo técnico, luego entramos a verbal, no verbal, miedo escénico, lenguaje corporal, estructuración de presentaciones, pero yo inicio contigo. Ujú. ¿Quién tú eres? ¿Cuáles son tus fortalezas y tus oportunidades? ¿Cómo te ve el que te rodea y cómo te ves tú? ¿Cuál es tu diálogo interno? El diálogo interno es sumamente importante. Si yo no tengo la capacidad de reconocer grandes logros de mi parte, ¿cómo yo los reconozco en otros? Tal vez sí, pero no me estoy dando el bombo a mí tampoco. Entonces, ¿cómo se va a manifestar una comunicación segura si ni yo mismo soy capaz de reconocer eso? Mis programas se inician con eso y yo diría que es uno de los valores agregados más importantes de Saber T60, que es el programa de mentorías, que brinda las 360 herramientas de la comunicación para tú poder elevar tu comunicación. Cúsame 360. Sí, sí, sí. Ese programa dura 13 semanas. Es un programa, no es porque sea mío, pero yo te diría que es el mejor programa de Es muy comunicación, completo. si no en República Dominicana, en Latinoamérica, porque iniciamos con el ser.
Entramos a fundamentos de la comunicación, yo te enseño todo lo que tiene que ver con la voz, respiración incluido. Entramos a la voz y ahí hablamos de velocidad, pausas, Eso mismo, las las muletillas, muletillas. volumen y tono, velocidad y pausas, creo que ya lo mencioné, pronunciación y dicción. Luego entramos al lenguaje corporal y aquí vemos la parte del lenguaje no verbal que más impacta, que es imagen, expresión facial, tu lenguaje corporal per se, manos, brazos, postura, pies, cercanía física de una persona. Luego pasamos, te estoy diciendo, Sí, que son 360 áreas de la comunicación. ya veo. Pasamos a preparación de presentaciones y ahí yo te doy toda una guía de cómo hacer una buena presentación, cuáles son las herramientas y preguntas que tú te debes hacer para tú identificar tu audiencia y hablarle a tu audiencia, cómo tú estructuras un buen mensaje, cómo tú te visualizas en el escenario y cómo tú aprendes a improvisar. Mm, ¿Por qué? Porque la vida no es un guión. ujú, Tú no te levantas diciendo, hoy mi esposa me va a decir esto y yo le voy a... No funciona así. ujú. Entonces hay que tener las habilidades de comunicación bien pulidas para Claro, salir a flote siempre. claro. Cerramos con miedo escénico, que no es menos importante. Ujú. Esa barrera, ese paso que hay que dar para decirle adiós a esa opinión pública, a tu propia mente, que te la juegue en contra a veces, y cómo tú pasas de inseguridad a seguridad. Este programa se da en 2 versiones, se da de manera grupal. Ya cerramos las inscripciones de este año, pero en noviembre estén atentos que se abre la convocatoria de enero y lo damos que está disponible por todo el año la versión 1 a 1, que es con seguimiento personalizado conmigo. Wow. Súper. Mucha La verdad información. que es mucha Y información, lo sí, bueno es 360. que es un programa digital. Virtual. Nosotros tenemos digo nuestra porque hay un equipo detrás. Claro, sí. Nuestra academia digital, que está disponible en toda Latinoamérica, donde tú vas a encontrar tus clases, donde tú vas a encontrar tus ejercicios y viene acompañada de esta parte de coaching, ya Ujú, sea en la grupal o en la 1 a 1 personalizada, ujú, donde tú siempre vas a tener apoyo de la comunidad, ujú. del equipo y de mi parte también. Me encanta. Mira, Francina, ese momento donde puf, me quedé en blanco. Ayúdenme que se me olvidó lo que estaba en tarima y me quedé en blanco. ¿Quién se dará cuenta Ujú, de si a ti se te olvidó algo o no? Solo tú. ujú. ¿Y Si cómo lo tú no lo maneje? dices, Sí. posiblemente nadie se entere. Entonces, ¿qué te toca? Hacer silencio. Y la idea va a volver. O, algo que yo utilizo, es hacer preguntas a la audiencia. Para Y ahí recordar. tú enganchas. Sí, Pero si tú te pones a decir, ay señores, se me olvidó lo que iba a decir, excúsenme. Te estás delatando. No hay necesidad. sí. Si tú haces silencio, respiras, puedes hacer una pregunta, puedes hacer una frase de valor y volver a hacer silencio para que esa frase o pregunta cala en tu audiencia. Ujú, Nadie sabe, solo tú. Pero pensamos que porque a mí me pasó, todo el mundo se da cuenta. Y ahí ujú. viene el miedo al rechazo, el miedo al que dirán. Si tú no lo dices, nadie lo sabe. Yo he ido a conferencias y veo personas que dicen, ay, señor, escúcheme, que estoy nervioso. Si tú no gagueas, Ujú. si a ti no te tiemblan mucho la mano o un pie, si el micrófono tú no lo tambaleas, nadie se da cuenta. Ya se da cuenta. ¿Cuál es la necesidad? Sí. Pregunta para Francina. ¿Cómo ha ayudado todo este tema de la comunicación? Porque fíjate qué interesante. Tu tema es la comunicación per se, pero al tú proyectarte y comunicar en las plataformas digitales, eso ayuda de alguna manera u otra a tu proyecto. ¿Cómo ha ayudado la proyección, la comunicación a nivel de resultados? ¿Cómo te ha ayudado a incorporar eso en tu dinámica de trabajo? Mira, las redes sociales son necesarias y es una tremenda herramienta para cualquier persona que desee explotar su emprendimiento. Ujú. Ahora, ¿qué pasa si Instagram se cae? Mm, muy buena pregunta. ¿Cuál es tu backup? Ujú. ¿Tu marca personal, tu reputación, tu página web? Entonces, hay que pensar un poquito más a largo plazo, porque Instagram no va a estar toda la vida, Ujú, ni TikTok tampoco, ujú, ni LinkedIn tampoco, ni YouTube tampoco. Ojalá y sí, ujú. pero ¿qué pasa si no? Si se crachea,
Si Meta no gana la demanda y todo hay que No, cerrarlo. pero a mí me sorprende que tú estés hablando de eso porque pocas personas hablan de ese tema específicamente. Es que hay que tener proyección, Desarrollalo, por Pedro. favor, desarrollalo, Entonces, sí. en mi caso, me ha funcionado el ver las plataformas como un medio Ujú, de venta, ujú. no como el único medio. Genial. Instagram cierra hoy y la gente sabe quién es Francina. Ujú, Porque Francina ha salido en los medios, Francina ya tiene 4 años de marca, Francina hay un word of mouth, ujú, boca a boca, local e internacional, ujú, y ahí es la marca personal. La marca personal no es abrirte un Instagram, ujú, es un medio ujú. totalmente viable, funcional y necesario, porque el que no está en Instagram nadie lo ve, pero te tienes que ocupar más de crear una estrategia sostenible en el tiempo. Sí, lo comparto. Verlo como un canal más, Ujú. no como el único canal y el único medio. Tú sabes que muchas personas, tú le hablas de marketing digital y te dicen, sí, yo tengo una red social. Hello, o sea, en serio, a este nivel. Y te lo comento porque propiamente nosotros creemos en esa estrategia 360 donde las redes sociales son un medio, no es el fin, no es tu negocio, o sea, es una parte de lo que es el marketing digital. Tu base de datos, Mm, sí, por favor, que muy no lo diga yo, que no lo importante. diga yo, por favor. Tu base de datos, señores, porque la gente cree Señores, que son los followers. esto no es programado, no habíamos hablado de ese tema. Por favor, díselo a la Lo que audiencia. a mí me encanta, me apasiona mucho hablar de esto ¿De la base de porque datos? no, de Ah, toda pues, esta parte de a mí sí, negocio, a ti sí. sí. Bueno, aquí tal vez me dé clase tú. ¿Eh? Porque ver, saber decir cómo ha evolucionado a ser una empresa, o sea, como yo pasé de emprendedor, empleada fija, emprendedora, empleada fija, a ser empresaria, es muy bonito y me hace como, Ilusión. estamos en el camino. Volviendo al tema de la base de datos, señores, no son los followers. Es como esos followers, tú les llevas una parte integral tuya y para eso se necesita gente, se necesita equipo, se necesita estrategia, Herramientas. herramientas y sí, hay que buscar el presupuesto Y hay que pagarle, y hay que exactamente. pagar las plataformas. Sí. Ah, no, que yo no quiero saber porque eso es mucho dinero, eso es mucha inversión. Funciona siempre y cuando tú tengas la disciplina y tú sepas que lo que tú estás haciendo es viable. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué fue eso que tú recuerdas que, ¡puf!, fue un game changer? O sea, tú dijiste, wow, o sea, a partir de aquí, mi negocio fue diferente. Yo me fui viral por primera vez en el 2021. Wow. Un video mío, el de la pinza, si no sabes cuál es, te lo voy a buscar, porque es un video muy famoso. Ajá. Es un video que dura 10 segundos y habla de los gestos poderosos. Y el gesto poderoso que yo hice en ese momento era este, que es la pinza. Y se utiliza para tú como remarcar el valor de una frase, hablar de manera más contundente. Fíjate que cuando a ti te echan un boche, tu mamá seguro te hace así, tú no vas para ningún sitio. La pinza. La pinza. Ese video llegó a 4 millones de views. Y la gente... pero yo doy gracias que yo me fui viral con Se fue con viral, ese tipo de contenido. te mandaban por los mensajes directos. Mira lo que me mandaron. Señores, yo cenaba con gente y yo salía en los videos de del Instagram de la gente y yo sé, qué locura. Entonces se fue viral con 4 millones de vistas, que si tú comparas, Uruguay tiene 3.5 millones de gente. La gente que vio ese video había más que en Uruguay. Sí. O sea que a raíz de ese video la gente me empezó a contactar. ¿Tú tienes servicios? ¿Qué tú haces? Yo necesito una asesoría. Yo no tenía nada. Nada. Espíritu y agallas. Y yo, esto me agarró fuera de base. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sí. Y ahí fue que yo dije, bueno, vamos a armar un tallercito sin plataforma de pago. A ver por dónde iba a ser. Sí. Sin forma de que puedan ser estudiantes internacionales. Ahí entró PayPal. Entró otra plataforma también local. Transferencia. Yo sola, cobrando, mandando comprobantes, metiendo a la gente en base de datos, mandándole su Zoom. Ahí fue que yo dije, ok, esto es más grande de lo que yo estoy pensando.
Y a raíz de ahí yo dije, yo tengo que ocuparme de eso. Crear una página web, crear métodos de pago. Y no pensar como isleño. Y escuchaba en otro Ay, podcast ay, ay. esto, que muchas veces nos quedamos en la isla y no está mal. No está mal. El que su estrategia quiera que sea 100% local, perfecto. Pero ¿cuál es tu aspiración? Si tu aspiración no es local, es internacional, ¿qué tú estás haciendo para que eso se dé? Para que eso funcione. ¿Cómo te estás tú posicionando en esos mercados? Bueno, sí, ahí ya. ¿Ya? Ese fue el momento Ese fue el game momento. changer. Yo me fui viral sin nada. Yo dije, ¿cuándo yo me vuelvo viral de nuevo? Ha pasado más veces. Sí. Pero ya con herramientas, ya no me agarran fuera de Ya. base, ya tenemos servicio, ya tenemos equipo, o sea que sí. Wow, qué súper cool. Eso está 4 millones de views, un reel, un video, ¿verdad? 8 segundos, se volvió viral. Cambió. Y la plataforma fue creciendo. Yo cuando publiqué ese video tenía 8,000 y pico de seguidores. A la semana, 15. A la otra semana, 20. A la otra semana, 50,000. A la 80. Frap, en 4 semanas yo llegué a 118,000 followers. Una locura. Y eso te lo da. Cuando pasan ese tipo de cosas, hay que ser muy buena escucha. No llenarse el ego. Ser buena escucha. ¿Por qué se está dando esto? Porque esto no es un contenido de entretenimiento. Esto es un contenido educativo. Y mi plataforma es educativa. Cuando tú escuchas con atención, vienen las ideas, vienen las propuestas, vienen las colaboraciones. Pero hay que cuidarse del ego, señores. Tú sabes que me encanta eso que tú mencionas, el tema de escuchar, porque a veces hay personas que se equivocan pensando que comunicar mejor es hablar más. Sí. ¿Qué importancia tiene la escucha en el proceso de comunicación? Tú me acabas de robar una frase de mentoría. Ajá. Te lo digo. Yo pongo el ejemplo del líder o el jefe que fanfarronea mucho y habla mucho. La gente en un punto no quiere saber de él. Ahora, el que es buena escucha es más persuasivo porque observa cómo viene esa persona y va a tener más herramientas de cómo responderle y lograr su objetivo. El saber decir. Hay que Dale. tener mucho cuidado Ajá. con la comunicación. Porque un buen comunicador es responsable, y creo que lo mencioné anteriormente. Sin embargo, la escucha activa, el hacer silencio para ser buen observador, es igual o más importante que el saber hablar. Porque si tú no escuchas, ¿cómo tú respondes? Si tú no escuchas, ¿cómo tú ves el lenguaje corporal de esa persona? Si tú no escuchas, ¿cómo tú evitas los prejuicios? Si tú no escuchas, ¿cómo tú evitas pensar en cómo le voy a responder en vez de escuchar a esa persona? Señores, si fuéramos buenos comunicadores, el mundo fuera un mejor lugar. Pero es que es muy fácil hablar. Es muy fácil andar por la vida ciego y no viendo lo que sucede cuando yo actúo. Por eso el buen comunicador es difícil encontrarlo, es coherente y me identifico porque somos pocos. Somos pocos. Porque el buen comunicador no es el que se para en una audiencia a hacerlo perfecto. ¿Qué pasa cuando él se desmonta de la audiencia? ¿Es la misma persona o no? O sea, el buen comunicador es coherente y muy íntegro en ese sentido. Mentores en el proceso. ¿Has tenido mentores? Tú tienes, te ves muy joven y tienes mucho conocimiento de negocios. ¿Has tenido ¿Qué edad tú me dabas? No, Vamos a hacer esta no, pregunta. A mí no. eso no me ofende, ¿eh? No, qué sé yo, joven, 34, 33. Yo sé, Señores, la pegué. No, no. no. 26. 26. En la cédula anda por ahí. Sí, en serio. Sí. Y tiene 4 años ya en eso. Bueno, yo quise, tú sabes, yo estaba alargando, no es que parece de 33. No, es que a mí no me ofende para nada, No. porque no es una cuestión. La edad cronológica y la edad mental son cosas muy diferentes. Sí, pero la verdad es que yo lo dije porque yo pensaba que tú eras más joven, así que esa, y quería como, ¿verdad? Extenderle un poquito, Sí. pero no, son 26. ¿Y cuál era tu pregunta? Mentores en el proceso, Mentores en el Francisco. proceso. Claro que sí, claro que sí. Mis propios líderes y jefes en mis
antiguos trabajos, los tomo como mentores porque me enseñaron mucho. A lo largo del proceso también, las personas con las que yo he hecho certificaciones locales e internacionales han sido parte. La gente no crece sola. La gente no crece sola. Yo no me invento la rueda. Yo no sé de finanzas. Yo no soy experta en otras áreas y yo busco apoyo. Lo que pasa es que no todo el mundo quiere decir, hey, necesito ayuda. Mentores, claro que sí, claro que sí. Los he buscado y han llegado a mí. Excelente. Wow. Un consejo de algún mentor que te gustaría compartir. ¿Algún consejo que tú Claro. hayas recibido de valor Este de fue un mentor? reciente. Este fue reciente. Teniendo la conversación con ella me dice, tú tienes una muy buena combinación porque tú eres la creativa y mercadóloga. O sea, tú tienes el don y tienes tu backup de mercadeo. Eso es exponencial. Pero tú no puedes ser administradora de un negocio a un 100%. Tú tienes que buscarte apoyo. ¿Y cuál es el apoyo más fundamental? La gente del dinero, las finanzas. Mm, ¿Qué es lo que mantiene vivo un negocio? Es su capital de trabajo. ujú. Entonces, buscar aliados estratégicos en áreas que no sean de tu experiencia es necesario. Eso es un muy buen consejo que yo extendería, porque a veces creemos que como emprendedor yo tengo que hacerlo todo siempre. Mm, Y no, llega un punto que hay que confiar en el criterio de delegación y entregar tareas. ujú. Ahora, ese equipo que tú contrates, fíltralo bien, porque si estás poniendo en duda a quien tú contrataste, no es a la persona, Ujú, es a ti mismo, porque ¿quién fue que lo contrató? ujú. Yolanda. Yolandita. Ujú. Entonces, hay un plot twist ahí muy Sí, interesante. sí. Wow, qué súper. Bien, me parece que ese es un consejo que va a quedar muy bien en, digamos que, como parte importante de este episodio. Bien, entonces, Francina, me ha encantado todo lo que hemos conversado el día de hoy. De verdad que súper agradecido de todo lo que nos has ofrecido en este magnífico episodio. ¿Qué consejos te gustaría dejarle a la audiencia que giren en torno a el desarrollo de su marca personal? La palabra autenticidad está muy en boga. Ujú, Hay que ser auténtico, hay que ser auténtico. Pero la gente no está clara de lo que implica. Pero es lo que te va a permitir ser un valor diferenciador en tu mercado. Porque al final, Pedro y amigos televidentes, nadie se inventa la rueda. ujú, ¿Cuántos bancos hay en el país? Y ofrecen lo mismo: ujú. préstamo hipotecario, préstamo de vehículo, tarjeta de Tarjeta de crédito, crédito. tarjeta de débito, cuenta en dólares, cuenta en pesos, pero ¿qué hay detrás? La autenticidad de una marca, los servicios a nivel de cómo yo te doy ese servicio Ujú, y toda una estructura diferente. Entonces, la autenticidad como persona parte de tus valores, tus creencias, tu personalidad, tus experiencias, tus opiniones y cómo todo eso tú lo tomas como verdadero y lo llevas a la luz. Pero a veces queremos ocultar parte de nuestra personalidad, queremos caerle bien al otro y estoy de acuerdo con él en todo lo que dice, cuando realmente no. Entonces, autenticidad es mostrarte como tú eres. ujú. ¿Por qué? Porque al final nadie va a ser igual que tú. Nadie, Y esa es tu mayor nadie. ventaja. Y esa es tu mayor ventaja en cualquier mercado, en cualquier industria y en cualquier red social. Wow, pero eso está para llevarlo, eso está para llevarlo internacionalmente, Claro sí. que yes. Qué bien. ¿Has tenido la oportunidad de tener participación a nivel internacional? Sí, sí, Sí. sí. En todos mis talleres y mentorías grupales y mis estudiantes hay gran parte en latinoamericana. Hemos tenido estudiantes de hasta 10 países: Uruguay, Colombia, Argentina, Colombia, Panamá, Ecuador, México, Estados Unidos, España, Ecuador, Ujú. entre otros países. Y de hecho, estén atentos, no sé cuándo va a salir este episodio, pero prontamente vamos a tener un evento presencial fuera del país.
Oh, wow, Estén qué atentos. súper. Pero espérate, Así que sí. No, espérate. no digo más. Ese estén atentos Tiro así, esa bola ¿eh? y listo. Pero Pero, sí, por lo menos tienen que decir dónde sería, no, nada. ¿Dónde se Ciudad de estima? México, Ciudad de prepárense. Ciudad de México. México, Ay, prepárense. ay, qué Sí, bien. sí, sí, sí. Así Bien, que sí, y eso es lo bueno de tener una visión fuera de la isla fuera de la isla, y sí. apoyarse de las herramientas del lugar. Me parece fenomenal, increíble. De verdad que te felicito. Wow, yo Gracias. estoy, tú sabes, me pinchan y me sale confeti, de verdad que sí. Súper contento por lo que hemos compartido, por todo lo que has traído el día de hoy, todo el valor sé que se ha agregado en las personas que están escuchando este episodio. Y espero que puedan haber otras participaciones como esta, de verdad que sí. No, gracias a ti, Pedro, por la invitación. Gracias a ustedes también por escucharlo, escucharme y escucharnos en este tremendo episodio. Que sea la primera de muchas. Te deseamos mucho éxito y nada, hasta la próxima. Bien, a todas las personas que se mantuvieron hasta este momento, les invitamos a compartir este episodio espectacular, a que se suscriban y que le enciendan a la campanita. Nos vemos en la próxima. Chao.